Hola a todos, soy el narrador, y estoy aquí para acompañarlos una vez más. Sé que muchos de ustedes usan este video para relajarse o dormir, así que antes de que se acomoden bien, les pido que le den like al video y se suscriban al canal. Además, cuéntenme en los comentarios de dónde son y qué hora es allá donde están viéndolo. Voy a contar algo que me pasó hace unos años cuando todavía vivía en Oaxaca. No suelo hablar de esto, porque la mayoría piensa que son cosas que uno se imagina por andar cansado, o porque en el campo cualquier ruido parece más fuerte de lo que es. Pero lo que escuché no fue imaginación, y lo que vi, o lo que pensé que vi, no fue producto del sueño. Esto pasó en una milpa situada entre San Agustín y un caserío pequeño que casi no aparece en los mapas. Yo trabajaba en una bodega donde guardaban costales de semilla y herramienta para los productores de la zona. No era un trabajo pesado, solo revisar inventario y abrir o cerrar para los que llegaban temprano o salían tarde. A veces tenía que caminar por la milpa para cortar camino a la casa de un primo. Ese atajo ahorraba casi media hora, pero solo lo tomaba cuando el sol todavía estaba arriba. Después de lo que pasó, ya no lo volví a cruzar. Ese día me quedé hasta más tarde porque uno de los productores, un señor de apellido Ixtla, llegó por unas piezas de riego que había encargado. Él vivía casi al final del camino y me pidió que le ayudara a cargar unas cosas en su camioneta. Para cuando terminó de acomodar todo ya estaba oscureciendo. Él me ofreció llevarme, pero yo no iba rumbo al pueblo, sino hacia el otro lado. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, y él me dijo que entonces tomara la vereda de la izquierda, no la del medio. Me lo repitió 2 veces. Yo pensé que era porque la del medio tenía más piedras. No le di importancia. Cuando empecé a caminar, el aire estaba quieto. No había viento. Se escuchaba el sonido de los grillos y de vez en cuando el cascabeleo suave de algunos insectos entre las hojas del maíz. La milpa estaba alta. Las plantas ya me llegaban al pecho, y en los tramos donde se cerraban más, las hojas me rozaban los brazos. Ocasionalmente algo se movía entre las matas, pero eran animales pequeños, tal vez lagartijas o ratas del campo. El cielo todavía tenía un poco de luz, lo suficiente para ver el camino de tierra que pasaba por en medio. Yo iba caminando normal, sin prisa, pensando en lo que iba a cenar. Fue más o menos a la mitad del camino cuando escuché mi nombre. No fue gritado, no fue un llamado fuerte, fue un murmullo. Una voz que parecía apenas rozar el aire, como si hubiera sido dicha muy cerca de mi oído, pero sin el sonido completo de un susurro. Reconocí que decía mi nombre porque lo escuché claro, con mi propia pronunciación, pero tan bajo que dudé por un segundo si realmente lo había oído. Me detuve. No había viento. Las hojas del maíz estaban quietas, como si todo alrededor se hubiera detenido. Esperé un momento para ver si se repetía. No pasó nada. Seguí caminando, pero más despacio. A unos cuantos pasos lo escuché otra vez, igual de bajo, igual de claro. No sonó como una voz de niña ni de mujer adulta. Era difícil describirla. No tenía emoción, ni urgencia, ni enojo. Era como si alguien recitara mi nombre solo para ver si yo volteaba. Esta vez sí me detuve más tiempo. Miré entre las plantas, pero apenas se veía algo porque la luz estaba desapareciendo. No había movimiento. No había nadie. Me agaché un poco para ver más lejos entre las filas de milpa, pero solo vi sombras fijas. Dije, ¿quién está ahí?, sin levantar mucho la voz. Nadie respondió. Caminé unos pasos más y la voz volvió a decir mi nombre, pero esta vez a mi izquierda. Cuando giré, no vi nada, solo las matas altas. Lo que sí escuché fue un pequeño crujido, como si alguien hubiera pisado una rama seca, pero ahí no había ramas, solo tierra húmeda. Me empecé a preocupar cuando noté que la vereda no se veía igual que siempre. Sentí que la milpa estaba más cerrada, como si las filas hubieran cambiado de posición. Era raro, porque yo había tomado ese camino muchas veces, y siempre tenía los mismos puntos de referencia. Una piedra grande a un lado, una cerca vieja de alambre que marcaba la propiedad del vecino, un tronco medio podrido cerca del final. Pero esa tarde no veía ninguno de esos puntos. La vereda parecía más larga, como si se estirara hacia adelante. Caminé más rápido, tratando de no mirar hacia los lados. La voz volvió a sonar ahora más cerca, pero no a mi oído. Parecía venir de entre las plantas a unos 2 o 3 metros.
No se escuchaba como alguien escondido. Era como si la voz saliera de un punto fijo, sin cuerpo, sin respiración. Lo dijo 2 veces seguidas. La segunda vez, la voz pareció temblar, no como miedo, sino como si la boca que la pronunciaba no estuviera segura de cómo articular el sonido. Fue algo mínimo, pero me puso la piel fría. Yo ya no respondí. Solo quería salir de ahí. Seguí por la vereda, pero la sensación de que algo estaba mal se hacía más fuerte. Las plantas parecían más altas que antes, y cada vez que pasaba entre 2 filas, sentía como si algo rozara mi espalda, no con fuerza, sino apenas tocando la tela de mi camisa. Cuando miraba hacia atrás, no veía movimiento, pero sí notaba que la luz estaba bajando más rápido de lo normal, como si anocheciera solo dentro de la milpa. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero me empezó a entrar desesperación cuando me di cuenta de que no salía al claro donde estaba el tronco seco. Ese punto siempre marcaba que faltaban 10 minutos para llegar, pero no aparecía. El camino seguía igual, sin referencias. La tierra se veía más húmeda, como si hubiera llovido allí pero no afuera. De hecho, el aire tenía un olor fuerte, como el que sale cuando se abre la tierra después de una lluvia reciente. Era raro, porque yo sabía que no había llovido ese día ni el anterior. La voz volvió, pero esta vez no dijo mi nombre. Solo dijo algo que no entendí. Sonó como una sílaba larga, arrastrada. No sonó humana, no en el sentido de monstruos o cosas así, sino que no tenía tonalidad normal, como si la voz estuviera aprendiendo a hablar. Fue tan cerca que me detuve de golpe. Mis oídos se quedaron zumbando por un segundo. Las hojas alrededor se movieron un poco, apenas, pero no había viento. Parecía que algo había pasado entre las plantas, algo que no vi. Seguí caminando, pero ya no por la vereda. A esas alturas no estaba seguro si era la misma vereda o si la milpa se había movido. Empecé a empujar las hojas para pasar entre las filas, buscando la dirección donde creía que estaba la salida. La tierra estaba fría, más fría de lo normal. Me manché los dedos sin darme cuenta porque toqué algo húmedo, pero no era agua. Era como una capa de humedad pegada solo a ciertas partes del suelo, como si alguien hubiera derramado algo hace poco. De pronto escuché respiración, no fuerte pero sí constante. No era mía, parecía venir de algún hueco entre las plantas. Me agaché, pero no vi nada. La voz susurró mi nombre una vez más, pero esta vez no venía de un lado, sino de varios puntos alrededor, como si la milpa se lo repitiera entre sí. Era el mismo tono, la misma pronunciación, pero más bajo, más disperso. Yo ya estaba casi corriendo. Las hojas me rasgaban los brazos. El aire se sentía espeso, como si hubiera humo, pero no olía a quemado. Solo olía a tierra mojada, y a algo más, algo parecido al olor de un cuarto sin ventilar por semanas. Me empezó a costar trabajo distinguir hacia dónde iba. Todo se veía igual. La luz se había vuelto gris azulada, como si no correspondiera a la hora real. En un punto, escuché pasos detrás de mí. No eran fuertes, pero sí marcados. 3 pasos. Luego silencio. Luego, otros 2. Más cerca. Volteé, pero no vi nada moverse. Lo único que noté fue que una de las plantas estaba inclinada hacia mí, como si alguien la hubiera sujetado antes de soltarla. Intenté gritar, pero la garganta se me cerró. No por miedo, sino porque sentía que el aire estaba más denso. Seguí avanzando hasta que vi una sombra más clara adelante. Caminé hacia ella y finalmente salí al borde de la milpa, un punto distinto al habitual. No reconocí el terreno. El cielo ya estaba casi oscuro. Cuando vi bien, me di cuenta de que había salido por el lado contrario. Ni siquiera sabía que había un acceso ahí. No escuché la voz después de eso. Caminé rápido hasta llegar a la carretera. Al mirar hacia la milpa, me pareció que las plantas estaban más quietas que antes, como si nunca se hubieran movido. No volví a usar ese atajo. Voy a seguir desde donde lo dejé, porque después de esa noche las cosas no terminaron. No fue algo que pasó una vez y ya. Durante varios días seguí escuchando cosas, aunque no siempre dentro de la milpa. A veces era en el camino de tierra, otras cuando estaba en la bodega, y una noche incluso lo escuché desde mi ventana, aunque no había nada afuera. No quise contárselo a nadie porque era de esas cosas que uno sabe que, si las dice en voz alta, solo va a recibir burlas o preocupación innecesaria, pero cada detalle lo recuerdo igual que el primer día.
Cuando salí al camino esa noche, lo primero que hice fue ir directo a mi casa sin mirar atrás. No sentía miedo de que algo me siguiera, sino más bien una especie de confusión. El aire afuera de la milpa era normal, con el olor a polvo seco y a leña de las casas cercanas. No había ese olor a tierra húmeda que se había quedado pegado dentro. Caminé tratando de entender por qué había salido por el otro lado, porque eso significaba que había cruzado la milpa en dirección equivocada, aunque yo estaba seguro de haber seguido derecho. No tenía sentido, pero tampoco quise pensar demasiado en eso. Esa noche dormí poco y cada vez que cerraba los ojos me venía a la mente ese murmullo que repetía mi nombre con una claridad que no correspondía al volumen tan bajo. Al día siguiente fui a trabajar normal. No quería acercarme a la milpa, pero tampoco podía evitar pasar por la entrada, porque la bodega estaba justo a un lado. Desde afuera, todo se veía igual que siempre. Las plantas quietas, altas, nada fuera de lugar. Pero cuando pasé junto a ellas sentí el mismo olor a humedad, aun cuando no había llovido. Ese olor no era fuerte, pero sí lo suficiente para reconocerlo. Me detuve unos segundos, mirando las hojas. No había viento, pero dos de las plantas se movieron, como si algo hubiera pasado entre ellas. No escuché la voz esa vez, pero sí un sonido leve, parecido al roce de tela. No había nadie alrededor. Seguí caminando rápido, intentando no pensar en eso. Durante la tarde, mientras estaba revisando unas cajas, escuché nuevamente el murmullo. Esta vez no dijo mi nombre, solo hizo un sonido muy parecido a aquel que había escuchado dentro de la milpa, esa sílaba larga y arrastrada. Lo escuché detrás de mí, pero cuando volteé no había nadie. La bodega estaba vacía y la puerta principal estaba cerrada. El sonido no fue fuerte, fue como una exhalación que se formaba sola en el aire. Revisé detrás de los estantes pensando que tal vez algún animal pequeño se había metido, pero no vi nada. Lo dejé pasar, aunque me quedé inquieto todo el resto de la tarde. Ese mismo día, antes de irme, me quedé un rato afuera esperando a que pasara un transporte. Mientras estaba ahí parado, escuché de nuevo mi nombre, muy lejos, como si viniera desde el centro de la milpa. No volteé, no quería volver a entrar ahí. El sonido fue tan tenue que por un momento pensé que lo había imaginado, pero después escuché otra cosa, como si alguien caminara entre las plantas, pasos lentos, arrastrados, pero constantes. No eran animales, el ritmo era demasiado marcado. Me alejé de la entrada y esperé más lejos hasta que pasó un vehículo. Pensé que con los días se me iba a olvidar, pero no fue así. El tercer día, cuando me desperté, encontré tierra en la orilla de la ventana, como si alguien hubiera dejado caer un puñado desde afuera. No era raro encontrar polvo porque el viento trae de todo, pero esta tierra estaba húmeda, igual que la de la milpa. Pasé el dedo por encima y dejó una marca oscura. Revisé afuera, pero no había huellas ni nada que indicara que alguien había estado ahí. El olor era el mismo, ese olor a tierra recién removida. Cerré de nuevo la ventana y lavé la repisa, pero se me quedó la sensación de que alguien había estado mirando hacia adentro. Esa tarde no fui a la bodega. Pedí permiso para faltar, aunque no dije el motivo real. Me quedé cerca de la casa, pero el ambiente no era diferente. Hubo un momento, cuando estaba en el cuarto trasero, en el que escuché pasos en el pasillo. Pensé que era alguno de mis primos, pero cuando salí no había nadie. No escuché la voz esa vez, pero tuve la impresión de que algo se movía muy despacio, casi imperceptible, como si alguien estuviera deslizándose con cuidado para no hacerse notar. Caminé por toda la casa revisando, pero no había nada raro. Aún así, la sensación se quedó conmigo. Al día siguiente regresé a la bodega. No quería perder el trabajo y además necesitaba ver si algo más pasaba ahí. Por la mañana todo estuvo normal. La luz entraba por las rendijas, el polvo se levantaba con los movimientos, y la milpa se veía tranquila desde afuera. Fue hasta después del mediodía cuando escuché otra vez la voz. Esta vez no dijo mi nombre. Dijo algo más largo, pero no pude descifrarlo. Sonó como palabras, pero no en ningún idioma que yo conociera. Era un murmullo claro, repetido 2 veces. Lo escuché desde la esquina donde guardábamos las herramientas. Cuando me acerqué, el sonido se detuvo por completo. Lo que sí encontré fue algo que no debería estar ahí. Entre las cajas había una pequeña línea de tierra húmeda, como si alguien hubiera pasado arrastrando algo. La marca era delgada y no iba a ningún lado. Empezaba y terminaba debajo de las cajas, sin continuidad.
como si la hubieran puesto ahí solo por un momento. No quise tocarla, solo la miré unos segundos y seguí con mi trabajo. Por la tarde, cuando estaba cerrando la bodega, escuché el sonido más claro de todos. Era el mismo murmullo, pero esta vez estaba justo detrás de mí. No giré de inmediato. Sentí un escalofrío en la nuca, como si algo se hubiera acercado demasiado. Cuando finalmente volteé, no había nada. La puerta trasera estaba entreabierta, aunque yo estaba seguro de haberla dejado cerrada. Caminé hacia ella y la cerré con seguro. El aire estaba frío, aunque el clima no lo estaba. No supe de dónde venía ese frío. Cuando pasé cerca de la milpa para irme, escuché un susurro corto, uno solo, como si me observaran irme. Esa noche escuché la voz desde la ventana. No dijo mi nombre, solo murmuró una sílaba corta, pero fue suficiente para hacerme levantar de la cama. Caminé hasta la ventana y la abrí solo un poco. No había nadie, la calle estaba vacía y las casas de alrededor tenían las luces apagadas. El aire estaba inmóvil. Lo único que noté fue un pequeño montón de tierra húmeda junto a la pared, igual que el de la mañana anterior. No tenía sentido que ese tipo de tierra apareciera ahí, cuando el suelo del pueblo era completamente distinto. Al día siguiente decidí caminar por el borde de la milpa para ver si encontraba algo que explicara lo que estaba pasando. No quería entrar, solo ver desde afuera. Caminé por un tramo largo, observando entre las plantas. Todo parecía normal. No había marcas, no había pisadas, no había nada fuera de lo común. Pero mientras avanzaba, noté algo que no debería estar ahí. Algunas plantas estaban inclinadas todas hacia un mismo punto, como si algo hubiera pasado por ahí empujándolas suavemente. No era el viento, porque solo estaban inclinadas esas, no las demás. Me acerqué un poco y escuché un crujido, como pasos lentos sobre la tierra húmeda, sonido que venía de adentro, no muy profundo, pero suficiente para saber que no estaba solo. Me quedé quieto varios segundos. El sonido se detuvo. Retrocedí despacio sin perder de vista las plantas. No escuché la voz, pero el ambiente tenía esa misma sensación pesada que había sentido la primera noche. Caminé hacia el camino principal sin voltear. Después de eso ya no regresé a la bodega. Dije que tenía un asunto familiar y me fui a casa de un conocido en un pueblo cercano. Quise alejarme de la milpa porque parecía que cada día estaba más cerca de mí, como si no importara dónde estuviera. Aún así, durante las noches en esa casa seguí escuchando la misma sílaba arrastrada, siempre lejana, siempre del mismo tono. Hasta hoy no sé si era algo de la milpa, algo del aire, o algo que simplemente decidió seguirme. No volví al lugar durante meses, y cuando lo hice, la milpa ya había sido levantada. El terreno estaba limpio, seco, sin nada extraño a la vista, pero aún así, sentí ese olor a tierra húmeda apenas bajé del vehículo. No lo mencioné, no quería comentar nada, solo estuve unos minutos, y luego me fui. Desde entonces trato de evitar pasar cerca de cualquier milpa al atardecer. Yo me llamo Mauricio Landa. Tengo 42 años y trabajo como encargado de un pequeño corral que mi familia tiene cerca de la carretera que va de Villa de Cos hacia el norte. No vivo en un lugar apartado, pero los terrenos son amplios, y hay momentos del día en que no pasa nadie. Zacatecas siempre me pareció tranquilo. Nunca fui alguien que se fijara mucho en cosas raras. Mi rutina era simple: revisar animales, mover agua, arreglar cercas y volver a casa al anochecer. Todo cambió hace unos meses, cuando encontré algo que no debería haber estado ahí. Ese día estaba buscando unas cabezas de ganado que se habían dispersado más de lo normal. Hacía calor desde temprano, y el aire se sentía seco, como si no hubiera circulado en días. Pasé por zonas en las que casi nunca camino, más al fondo del terreno, hacia una parte donde la tierra se vuelve más dura y empieza a mezclarse con arena fina. No esperaba encontrar nada, solo seguir huellas y regresar. Pero mientras avanzaba, vi algo que me hizo detenerme, una especie de estructura baja hecha de madera vieja, que parecía una cabaña muy antigua. Nunca la había visto antes, y yo conozco cada rincón de ese lugar. Me acerqué sin prisa, pensando que quizá algún vecino había levantado algo y no me había dicho, pero conforme me fui acercando, me di cuenta de que esa cabaña no tenía nada común. No tenía puerta, no tenía ventanas,
Era como si hubieran armado 4 paredes y un techo sin dejar ninguna abertura. La madera estaba intacta, sin podrirse, pero se sentía muy vieja, con un color grisáceo. No había rastros de herramientas recientes, ni huellas alrededor. Parecía que hubiera estado ahí desde hacía décadas, pero al mismo tiempo parecía puesta el mismo día. Me quedé parado frente a la pared principal. Toqué la madera con los nudillos. No sonó hueca, sonó rara, como si por dentro hubiera más madera, o como si algo estuviera amortiguando. Me dio curiosidad, nada más. Caminé alrededor para ver si había alguna señal de entrada. No, cada lado era igual, tablas firmes clavadas desde afuera. En un punto me agaché para ver si había una abertura debajo, pero el piso estaba bien pegado a la tierra, como si estuviera hundido unos centímetros. Mientras estaba ahí, escuché un sonido desde adentro. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera pateado la pared desde adentro. Me quedé inmóvil. Pensé que quizá había un animal atrapado ahí, algún perro o algo más pequeño. Me acerqué de nuevo para pegar la oreja en la madera. Entonces escuché pasos muy claros, pero no pasos de animal. Eran pasos de persona, moviéndose despacio. Después escuché algo que sonó como una mano golpeando desde adentro, 3 veces, muy fuerte. Retrocedí un poco. No me asusté en ese momento, pero sí sentí una incomodidad que no supe explicar. Estaba completamente seguro de que no había nadie en esa cabaña. No había forma de entrar. Pensé que tal vez era una ilusión por el calor, pero los golpes se volvieron a escuchar, esta vez más cerca del lugar donde yo estaba parado, como si esa persona, o lo que fuera, se hubiera movido para ponerse justo frente a mí. Intenté hablar, algo simple como, ¿hay alguien ahí? No respondieron, solo los pasos. Ahora como si alguien caminara en círculos, y el sonido de uñas o dedos raspando la madera desde dentro. No insistí. Me alejé unos metros para ver la estructura completa, tratando de entender. La luz del sol caía directa sobre el techo, y aún así, por un momento, tuve la sensación de que la sombra alrededor del lugar era más densa de lo normal, como si el aire estuviera pesado. Decidí volver más tarde con herramientas para abrir la pared. No me pasó por la mente que fuera algo peligroso, solo pensé en lo lógico. Si había alguien atrapado, tenía que sacarlo. Pero cuando regresé después de 1 hora, la cabaña ya no estaba. Lo único que quedaba era una marca cuadrada sobre la tierra, como si la hubieran retirado de golpe. Las huellas alrededor eran mías. No había ninguna señal de arrastre, ni de patas, ni de botas. Nada. No le conté a nadie ese día. Solo seguí con mis cosas. Esa noche dormí normal, pero al siguiente día, antes de que amaneciera, me desperté con la sensación de tierra bajo mis pies. Cuando encendí la luz, vi que tenía los pies llenos de polvo y arena, como si hubiera estado caminando afuera. El piso del cuarto también tenía marcas de tierra, como si hubiera entrado así, pero yo no recordaba haber salido. Revisé la puerta y seguía cerrada con seguro. Ese fue el inicio. Cada noche, sin falta, tuve el mismo sueño. Estoy parado frente a la cabaña, igual que la vi la primera vez, solo que en el sueño no hay sonido de viento, no hay calor, no hay nada. Todo está quieto. La cabaña está ahí, sin puerta, sin ventanas, sin marcas. Yo siempre estoy frente a la pared principal, y cada vez escucho los mismos golpes desde adentro, como si alguien estuviera esperando que yo hiciera algo. La diferencia es que en el sueño, cuando escucho los pasos, estos se detienen justo detrás de donde yo apoyo la mano, y siempre siento un golpe seco, como si una palma abierta golpeara desde dentro buscando tocar la mía. Al despertar, todos los días encuentro tierra en los pies. No importa si duermo con calcetines, si limpio el cuarto, si cierro ventanas. La tierra aparece igual. No hay explicación. No tiene olor a humedad ni a fango. Es tierra seca, idéntica a la del terreno donde encontré la cabaña. Hace una semana, decidí volver al punto exacto donde la había visto por primera vez. No esperaba encontrar nada, pero aún así, quería verificar. Llegué temprano, antes de que el sol estuviera fuerte. Caminé hasta donde recordaba la marca cuadrada. Pero ahora había otra cosa. La cabaña había vuelto a aparecer exactamente igual, como si nunca hubiera desaparecido. Esta vez no quise acercarme de inmediato. Me quedé a una distancia de unos 20 pasos. No hacía viento, pero pude escuchar algo moviéndose dentro. Lento, constante,
como si estuvieran arrastrando algo sobre el piso. No me acerqué más, solo me quedé observando. Vi algo que no hubiera notado antes. La cabaña no proyectaba sombra. Todo alrededor tenía sombra, porque el sol estaba en un ángulo bajo, pero esa estructura no generaba ninguna. Era como si la luz pasara sobre ella sin reconocerla. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí. En algún momento escuché un golpe fuerte, como de alguien lanzándose contra la pared desde adentro. Ese sonido me hizo retroceder sin pensarlo. Horas después, cuando ya estaba en mi casa, tratando de no pensar en nada de eso, escuché 3 golpes en la pared de mi cuarto, exactamente del mismo modo que los de la cabaña. No eran golpes fuertes, pero eran idénticos. Me quedé quieto, esperando oír algo más. No pasó nada. El cuarto estaba en silencio, pero cuando me levanté para revisar, encontré un rastro de tierra justo debajo del punto donde habían golpeado. Desde entonces, los golpes aparecen en diferentes partes de la casa, a veces en la cocina, a veces en el pasillo. Nunca muy fuertes, siempre 3, siempre secos. Y cada vez que los escucho, la tierra vuelve a aparecer, no mucha, solo lo suficiente para saber que no debería estar ahí. He intentado limpiar, revisar, mover muebles, cerrar todo. Nada cambia. Sigo soñando cada noche con la cabaña. Sigo despertando con tierra en los pies. Y cada vez que sueño con la estructura, siento que la pared está más delgada, como si lo que estuviera dentro pudiera salir en cualquier momento. No sé qué esperar esta noche, pero sé que volveré a estar frente a esa cabaña. Y sé que volveré a escuchar los pasos del otro lado. Y sé que, por alguna razón que no puedo explicar, cada día que pasa parece que se acercan más. Cuando decidí volver a la zona donde había visto la cabaña por segunda vez, lo hice más por necesidad que por curiosidad. En esos días ya me estaba despertando varias veces por la madrugada, siempre con esa sensación extraña en los pies, como si hubiera estado parado sobre tierra caliente. No tenía explicación para nada de eso, pero cada noche que pasaba se volvía más difícil ignorarlo. No hablaba con nadie del tema, porque no sabía cómo hacerlo sin sonar como alguien que perdió el juicio. Solo seguía mi rutina normal, aunque cada vez me costaba más concentrarme. Salí una tarde después de comer, aprovechando que ya no hacía tanto calor. Caminé sin prisa, tratando de seguir el mismo camino que había tomado la última vez. El aire estaba quieto y el cielo tenía ese tono apagado que a veces se forma antes del atardecer, aunque todavía faltaban horas para que el sol bajara. Sentía que algo estaba raro desde que crucé la cerca del fondo del terreno, como si el ambiente cambiara sin razón. No había viento, no se escuchaban pájaros, ni siquiera insectos. Era una quietud que nunca había notado ahí. Cuando llegué al sitio, la cabaña estaba exactamente igual. No tenía ninguna marca nueva ni rastro de alguien que hubiera intentado moverla. Me quedé parado a cierta distancia, esperando escuchar algo desde dentro, pero no había nada. Ni golpes, ni pasos, ni roce contra la madera. Eso, de alguna manera, me inquietó más que escuchar ruidos. Caminé alrededor sin acercarme demasiado. No había huellas, no había marcas, no había nada que explicara su presencia. Parecía algo puesto en el lugar exacto donde no debería existir. Me agaché para observar la parte inferior. La madera seguía pegada al suelo como si fuera parte del terreno. Pasé la mano cerca sin tocarla. El aire alrededor de la estructura se sentía más frío que el resto del lugar, pero no era una brisa. Era como una diferencia de temperatura que no tenía sentido. Me levanté y di un par de pasos hacia atrás. En ese momento escuché un ruido muy leve, parecido al sonido que hace la tierra cuando alguien la pisa, pero no venía de dentro de la cabaña. Venía de atrás de mí. Volteé, esperando ver algún animal, pero no había nada. El terreno estaba completamente vacío. Caminé un poco para revisar, pero no encontré ninguna huella. Cuando regresé la vista hacia la cabaña, por un instante me pareció que estaba más cerca de mí que antes. No había razón para que se moviera, pero la distancia ya no se sentía igual. Me quedé quieto varios segundos, tratando de confirmar si era una impresión o algo real. No me animé a acercarme otra vez. Me retiré del lugar sin mirar hacia atrás. Esa noche fue la primera vez que el sueño cambió. Antes siempre era lo mismo. Yo frente a la cabaña, escuchando golpes y pasos, pero esta vez desperté sin recordar el sueño completo. Solo recordaba un detalle. En esa ocasión,
Cuando levanté la mano para tocar la pared en el sueño, sentí algo del otro lado, como si hubiera una mano justo pegada al mismo punto, solo separada por una tabla muy delgada. Cuando desperté tenía la palma marcada con tierra, como si hubiera apoyado la mano en el piso. También había tierra sobre la sábana. Los días siguientes fueron cada vez más similares entre sí. No importaba si estaba trabajando, caminando o comiendo, siempre tenía la sensación de que algo estaba cerca. No era una sensación de presencia como tal, sino algo más físico, como cuando uno sabe que alguien pasó por un lugar debido al olor o al movimiento del aire. A veces escuchaba un golpe muy suave en alguna pared de mi casa. 3 golpes, siempre iguales. Nunca encontraba nada cuando revisaba. Una tarde, saliendo del corral, encontré una marca en la tierra cerca del portón. No era una huella normal, no tenía forma de zapato ni de animal. Era más como un rectángulo hundido en la superficie, como si la cabaña hubiera estado ahí solo unos segundos. Me quedé mirándola sin saber qué pensar. La marca era reciente, eso se notaba por los bordes limpios. Caminé por los alrededores para ver si había más marcas, pero no encontré nada. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido dentro del cuarto. No era un golpe, sino un roce, como si alguien pasara la mano por la pared desde afuera. Me quedé acostado sin moverme. El roce se repitió, despacio, como si estuvieran palpando la pared buscando un punto específico. Después de unos segundos, escuché los 3 golpes. Esta vez sonaron más fuertes que antes, aunque no lo suficiente para sacudirme. No pude dormir por horas. A la mañana siguiente, encontré un rastro de tierra justo donde había escuchado los golpes. La tierra formaba una línea delgada que bajaba hacia el piso. Era como si algo hubiera tocado la pared desde dentro con tierra en la mano. Empecé a fijarme más en esos detalles. Cada día había más restos de tierra en lugares donde no debería haber tierra. No era mucha, solo pequeñas cantidades, pero aparecía en puntos exactos. Marcos de puertas, esquinas del pasillo, debajo de la mesa de la cocina, en el borde de la ventana. Una madrugada me despertó un ruido diferente. Esta vez no era en la casa, sino afuera. Abrí la ventana y vi algo que no había visto antes. La sombra de mi corral y la de los árboles eran claras por la luz de la luna, pero había otra sombra rectangular sobre el suelo, como si una estructura estuviera proyectándola. No había nada que pudiera crear esa sombra. Era grande, perfectamente formada, con líneas rectas. Estaba a unos metros de mi casa. Cerré la ventana sin mirar más. Al día siguiente, salí para revisar ese punto. No había ninguna sombra, pero sí había una marca en la tierra, la misma marca cuadrada que había visto en el primer lugar donde apareció la cabaña. Cada vez parecía más claro que esa estructura no estaba fija. No era solo un objeto en un lugar. Se movía, aparecía donde quería, pero siempre dejaba rastros de tierra como si viniera de algún lugar donde yo nunca había estado. Hubo una noche en la que desperté sintiendo algo más fuerte. Era como si alguien hubiera tocado mi espalda mientras dormía. Me levanté de golpe y sentí un olor muy tenue a madera vieja y tierra seca. No había nadie en el cuarto. Revisé cada rincón sin encontrar nada, pero el olor seguía ahí. Lo único que encontré fue tierra en la almohada, como si alguien hubiera apoyado la mano ahí. A partir de ese día los sueños ya no eran iguales. Ahora veía la cabaña desde dentro, aunque no veía ninguna pared. Solo escuchaba mi propia respiración y el sonido de pasos alrededor de mí. No podía moverme en el sueño, solo escuchar cómo alguien caminaba alrededor, como si buscara una salida que no existía. En un momento, la respiración se acercaba tanto que sentía el aire en la nuca. Cuando desperté, tenía la parte de atrás del cuello fría, como si hubiera estado apoyado contra algo helado. Cada vez que duermo, siento que el sueño dura más y que la cabaña está más cerca de mi casa. No sé si es lo mismo que vi en el desierto o si es otra cosa. Solo sé que cada noche los golpes en la pared suenan más fuertes y que cada mañana la tierra aparece en más lugares de la casa, incluso dentro de los cajones o en la ropa guardada. Ayer encontré una marca nueva cerca del tanque de agua. Era igual a las anteriores, un cuadrado perfecto sobre la tierra. Cuando me acerqué para revisarla, escuché algo que nunca había escuchado tan claro. Era un sonido desde abajo del suelo, como si alguien estuviera caminando debajo de mí. El sonido se movía lentamente, como si rodeara la marca desde abajo. No pude quedarme ahí.
Me fui sin mirar atrás. Ahora mismo, mientras escribo esto, escucho los 3 golpes en la pared de la sala. Ya no espero que dejen de pasar, solo sé que cada vez están más cerca. No sé qué va a ocurrir esta noche, pero tengo la sensación de que la cabaña ya no está esperando en el desierto. Siento que está aquí, muy cerca, en algún punto donde el sueño y la casa se juntan. Yo no suelo contar nada de lo que me pasa en los caminos porque la mayoría de la gente piensa que cuando uno viaja de noche, siempre exagera, pero esto lo escribo tal cual lo recuerdo. No tengo interés en convencer a nadie. Simplemente lo relato porque todavía no encuentro una explicación. Esto me pasó hace unos meses, cuando hice un traslado nocturno por la carretera vieja entre Paso del Toro y un tramo de brecha que conecta hacia San Julián. Era un trabajo sencillo. Llevar unas piezas mecánicas que un conocido necesitaba al amanecer. No era la primera vez que tomaba esa ruta. Ya sabía dónde estaban los baches, en qué zona la neblina se acumula y cuáles son los puntos donde casi nunca pasa algún vehículo. Salí cerca de las 11 de la noche. La temperatura era templada, un poco húmeda, y había esa neblina baja que se sostiene sobre el pavimento y que a veces hace que las luces del carro parezcan débiles. El camino estaba prácticamente vacío. La única luz era la de los postes intermitentes, algunos medio fundidos, y el reflejo lejano de las ventanas de algunas casas dispersas. Llevé una botella de agua y el radio apagado porque prefiero manejar en silencio cuando es de madrugada. Escucho mejor los sonidos del carro y cualquier cosa rara que pueda aparecer en el camino. Como en esa zona luego salen animales grandes, es preferible ir atento. Pasé el puente viejo antes de medianoche. Se escuchaba el sonido del agua abajo, aunque el río no llevaba mucha corriente. Después de ese punto, el ruido del motor era lo único constante. No había viento fuerte, solo una brisa suave que se filtraba por la rendija de la ventana y traía un olor parecido a tierra húmeda con hojas fermentadas. Es un olor común en esa zona cuando la vegetación está espesa. Lo que siempre me ha parecido extraño es que al acercarse a ciertos tramos, el aroma cambia de golpe, como si hubiera agua estancada cerca. Aunque no se ve nada desde el camino, manejé alrededor de 20 minutos hasta llegar a la parte más solitaria, donde ya no hay postes de luz y solo se ve la carretera estrecha rodeada de maleza. Ahí casi siempre bajo la velocidad porque los animales cruzan sin aviso. Dejé el auto en unos 40 kilómetros por hora. El faro derecho tenía una vibración mínima que hacía que la luz parpadeara cuando pasaba por zonas irregulares. Esa noche parpadeó más de lo normal, pero no lo consideré importante. Pensé que tal vez ya tocaba revisar el soporte. A unos 30 metros adelante vi como una figura pequeña en la orilla. Al principio pensé que era un perro, porque estaba encorvada y no se movía. Cuando me acerqué un poco más, noté que estaba parado. Era un niño. No le vi la cara en ese momento porque estaba de lado, mirando al monte. Llevaba una camisa clara y un pantalón oscuro, ambos un poco holgados. Lo raro era que traía algo en la mano. Parecía un carrito de madera, viejo, del tipo que se hace con ruedas redondas talladas y un pedazo de tablita encima. Lo balanceaba apenas, como si lo estuviera moviendo por la tierra aunque no había tierra suelta donde estaba parado. Frené más por instinto que por decisión. Bajé la ventana del lado del copiloto y le dije que qué hacía ahí a esas horas. Mi voz salió algo baja porque la escena me desconcertó, no tanto por el niño en sí, sino por lo inmóvil que estaba. No giró la cabeza. Seguía viendo hacia el monte. El carrito de madera hizo un sonido seco al golpear la pierna del niño, como si fuera muy pesado para su tamaño. Le pregunté si estaba perdido. Entonces volteó. No vi algo inmediato que me asustara, solo que los ojos no reflejaron la luz del faro como deberían. Normalmente, cuando alguien mira hacia un auto encendido, los ojos brillan un poco por el reflejo. Los de él no hicieron eso. Se veían oscuros, pero no como ojos normales en sombra, sino como si estuvieran húmedos por dentro. No sé describirlo mejor. Era como ver el brillo de un animal en la noche, pero no el reflejo. Era una luz interna, tenue y fija. El niño levantó una mano y la movió señalando el asiento trasero, como si quisiera que yo le diera un aventón. No habló, solo hizo ese gesto. El carrito chocó otra vez contra su pierna. Sonó igual de seco. Intenté observar si llevaba zapatos, pero la neblina baja dificultaba ver las piernas completas. Se alcanzaba a distinguir piel expuesta,
como si no trajera calcetines. No sé por qué no arranqué de inmediato, tal vez porque pensé que podía ser un niño de una ranchería cercana tratando de llegar a su casa, pero algo no encajaba. Le pregunté a dónde iba. Cuando abrí la boca para hablar, sentí un frío leve dentro del carro, como si alguien hubiera abierto la puerta trasera. No oí ningún sonido más que los grillos. El niño no contestó, solo se quedó con el brazo extendido señalando el interior del vehículo. Después bajó la mano y comenzó a dar un paso hacia adelante. En ese instante mi faro derecho dejó de parpadear. La luz se volvió más intensa, como si se hubiera estabilizado. Alumbró directo al niño. Fue ahí cuando vi que la camisa estaba mojada en algunas partes, pero no de lluvia. Tenía manchas que parecían lodo seco mezclado con algo más oscuro. El carrito tenía una cuerda amarrada, pero la cuerda estaba rota y colgaba como si hubiera sido arrastrada. El niño dio otro paso. Su pie hizo un sonido leve sobre el pavimento, algo no habitual para un niño descalzo o con suela blanda. Era un sonido más duro, como si la planta fuera rígida. Eso me hizo reaccionar. Le dije que lo sentía, que no podía llevarlo, que mejor caminara hacia la siguiente casa que estaba a unos 2 kilómetros. Dije eso para no sonar brusco. Metí primera sin apartar la vista del frente porque no quería verlo acercarse más. Cuando aceleré, no escuché que se moviera ni que gritara ni que intentara detenerme. Solo escuché el motor levantando el sonido en medio del silencio. Avancé unos 70 metros. El espejo retrovisor estaba oscuro por la neblina, así que no logré ver si él seguía ahí. No quería frenar otra vez. Aceleré hasta sentir que la distancia era suficiente. Me acomodé en el asiento y solté un poco la respiración. El olor a tierra húmeda se intensificó de repente, algo así como tierra recién removida, no solo mojada. Cuando llegué a la curva grande que está antes del cruce con el camino de terracería, la neblina se espesó tanto que apenas distinguía la línea lateral del pavimento. Reduje la velocidad. Pegué un poco más a la orilla derecha porque por el lado izquierdo hay una pequeña zanja. Ahí fue cuando escuché algo en la parte trasera del carro. Era un golpe suave, como si hubieran puesto una mano abierta sobre la cajuela. Pensé que quizá alguna rama había chocado contra el vehículo, pero no había árboles cercanos en ese tramo. El golpe se repitió 2 veces. Pausado, miré por el espejo interior, pero solo vi el reflejo blanco de la neblina pegado al vidrio. Me incliné un poco hacia adelante para intentar ver mejor, y en ese movimiento sentí otro sonido, esta vez en la puerta trasera derecha, como si algo rozara la lámina. No era un arañazo, era un roce lento, casi como si estuvieran acomodando la palma de una mano sobre el metal. No quise detenerme, seguí avanzando. El olor a tierra removida se metió más fuerte por la ventana. Cerré la rendija para evitar que entrara. La neblina disminuyó un poco. Me enfoqué en avanzar. Cuando llegué por fin a la encrucijada, el cruce donde termina la carretera estrecha y se divide en 2 caminos, reduje la velocidad para tomar la desviación correcta, y ahí lo vi otra vez. Estaba justo en medio del cruce, parado con el mismo carrito de madera en la mano. No se movió cuando me acerqué, no volteó, solo estaba ahí, exactamente igual que antes. La luz del faro izquierdo lo iluminó de frente. El carrito tenía una de las ruedas girando muy lentamente, aunque no había viento ni movimiento. El niño levantó la cabeza apenas unos centímetros, lo suficiente para que sus ojos quedaran visibles. Esa misma luz interna, débil y fija, apareció otra vez. No brillaban como reflejo, brillaban desde dentro, como si tuvieran una capa húmeda que atrapara la luz. Frené en seco sin querer. El motor vibró un poco. El niño levantó su brazo derecho, pero esta vez no señaló el asiento trasero. Señaló directo el parabrisas, como si estuviera apuntando hacia mí. Su dedo no temblaba. Era un gesto lento, firme. El carrito chocó contra su pierna y esta vez no hizo el mismo sonido seco. Sonó como si hubiera algo dentro de él que se moviera, como si la madera estuviera hueca y algo golpeara desde adentro. Tuve la sensación de que si esperaba un segundo más, él iba a caminar hacia el carro. Metí reversa sin mirar espejos. El vehículo se movió de forma brusca. Enderecé y aceleré hacia la derecha, tomando el desvío sin mirar atrás. Escuché un golpe sordo en la parte trasera izquierda, pero no detuve el auto. Seguí avanzando hasta que llegué a la primera casa con luz encendida, donde me detuve para revisar si había algún daño. La lámina estaba intacta, sin marcas ni golpes. La cajuela también.
No había nada extraño, ni huellas, ni lodo, ni restos de nada. Entregué las piezas mecánicas antes del amanecer. No mencioné nada a mi conocido porque no quería que pensara que estaba inventando cosas o que manejo cansado. Regresé por otra ruta, evitando esa encrucijada. Hasta hoy no he vuelto a pasar por ahí de noche. Y aunque trato de no pensar en eso, todavía me pregunto cómo llegó tan rápido al cruce. No había forma de que un niño caminara tanto en tan poco tiempo. Y lo que más recuerdo es ese olor a tierra removida que se metió al carro justo cuando él se acercó. Eso es lo que pasó, sin adornos ni exageraciones, tal cual lo viví. No suelo escribir en foros y casi no cuento mis experiencias, pero hace unas semanas escuché una historia que me recordó algo que me pasó en ese mismo crucero de la carretera vieja, cerca de las parcelas que están rumbo a San Julián. No conozco al que contó eso del niño, pero lo que viví fue similar y lo dejo aquí porque hasta la fecha no encuentro explicación. Me dedico a repartir insumos agrícolas, y a veces me toca manejar muy tarde para alcanzar a la gente antes de que salgan a sus labores. En esa ocasión era una entrega pendiente que no podía dejar para el día siguiente, porque el cliente necesitaba el material al amanecer. Salí poco después de la 1 de la mañana. El clima estaba húmedo y la neblina era más densa de lo común. Era de esa neblina que se queda pegada al parabrisas y no importa cuánto uses el limpiador, sigue ahí como si se adhiriera desde dentro. El olor en la carretera era fuerte, algo así como pasto recién cortado mezclado con humedad vieja, un olor que se te pega en la ropa. El camino estaba vacío, solo se escuchaba el motor del carro y de vez en cuando el sonido de los insectos que chocaban contra el vidrio, dejando manchitas que se iban quedando en la superficie. Pasando la zona donde termina el pavimento más parejo, el camino se vuelve angosto y la maleza crece hacia adentro. Ahí generalmente bajo la velocidad porque las luces de los postes ya no llegan y el camino se vuelve un pasillo oscuro. En ese trayecto siempre me da por apagar la música para escuchar si algún animal cruza. No sé si sirve de algo, pero me habitúo a manejar así. No me gusta llevar sustos innecesarios con venados o perros que salen de golpe. A unos 50 metros adelante vi algo en el borde derecho del camino. Pensé que era un bulto de ropa, porque se veía estático y pequeño. La luz del carro lo iluminó apenas por el lado. No reaccioné al principio. Seguí avanzando despacio, y cuando estuve lo suficiente cerca, noté que no era ropa, era un niño parado ahí, con un objeto en la mano. Lo primero que pensé fue que se trataba de un chamaco de alguna casa cercana, que quizás se había salido sin permiso. Luego noté que estaba demasiado quieto, parecía congelado, como si no respirara. La neblina alrededor de él estaba más densa que en el resto del camino, como si saliera directamente del suelo. Me detuve por reflejo. Lo que tenía en la mano era un carrito de madera muy viejo, con una cuerda rota que colgaba como si alguien hubiera intentado arrastrarlo. Las ruedas eran de tablita redonda y tenían marcas de golpes. El niño no volteó hasta que bajé un poco el vidrio para preguntarle si necesitaba ayuda. Sus ojos parecían apagados al principio, pero cuando la luz del faro le dio de lleno, noté un brillo que no era normal. No era reflejo del faro, era un brillo suave como si viniera de dentro del ojo. No parpadeó. Le pregunté si se había perdido o si vivía cerca. No respondió. Solo levantó el brazo y apuntó hacia el asiento trasero del carro, como si quisiera que lo llevara. Ese movimiento fue lento, sin temblor, sin reacción al ruido del motor. Lo más extraño es que el carrito que sostenía chocó contra su pierna y produjo un golpecito hueco, como si estuviera hecho de madera muy seca por dentro. El sonido no coincidía con su tamaño, ni con la forma en que lo sostenía. Yo no abrí la puerta ni hice intención de bajarme. Simplemente lo observé unos segundos esperando que dijera algo. Cuando pensé en arrancar, sentí un golpe suave en la parte de atrás del carro. No fuerte, pero sí lo suficiente para que el vehículo se moviera apenas. Miré por el espejo y no vi nada, solo la neblina que cubría gran parte de la visibilidad. El niño seguía ahí, sin moverse, con la mano levantada. Aceleré despacio y pasé a un lado de él. No giró la cabeza para seguirme con la mirada como haría cualquier persona. Se quedó viendo al frente, hacia la oscuridad del monte. Avancé unos metros y me di cuenta de que el olor había cambiado. Ya no era humedad de pasto ni olor de vegetación. Era un olor fuerte, parecido a tierra excavada hace poco,
como cuando uno pasa cerca de una zanja donde han movido la tierra con palas. Ese olor entraba por las rendijas del carro y se quedó ahí, como si lo trajera encima. Al llegar al tramo donde el camino hace una curva pronunciada antes del cruce, escuché algo que no correspondía al ruido normal del camino. Era un golpecito suave en la cajuela. Al principio pensé que alguna piedra había rebotado, pero el sonido se repitió 2 veces más con la misma intensidad y el mismo ritmo. No eran ramas ni golpes del motor, era como si alguien tocara la lámina con los nudillos. El aire dentro del carro se volvió más frío por unos segundos. No había corrientes de aire ni ventanas abiertas. Ese cambio de temperatura fue breve pero muy claro. Después volvió a la normalidad. Seguí manejando más lento de lo normal porque la neblina redujo la visibilidad al mínimo. Cuando por fin alcancé la encrucijada, frené para escoger la desviación. La neblina se abrió un poco y lo vi. El mismo niño estaba parado en medio del cruce, igual de inmóvil que antes, con el carrito en la mano. La cuerda rota colgaba hacia el suelo, pero esta vez la rueda del carrito giraba lentamente, como si hubiera viento, aunque el aire estaba quieto. El niño levantó la cabeza apenas lo suficiente para que pudiera ver sus ojos otra vez. No tenía expresión alguna, pero el brillo tenue dentro del ojo seguía ahí. No reflejaba la luz del carro, la absorbía. Levantó el brazo y apuntó directo hacia mí, no hacia el asiento trasero como la primera vez. Fue un movimiento lento, continuo. El carrito chocó otra vez contra su pierna, pero ahora sonó diferente, como si algo se moviera dentro de la madera. Un golpecito interno que no coincidía con la forma del juguete. No me quedé a ver qué hacía. Giré el volante hacia la derecha y aceleré con más fuerza de la necesaria. Por un instante escuché un golpe seco en la parte baja del carro, como si hubiera pasado encima de una rama gruesa, pero al revisar más adelante, no encontré nada atorado en la suspensión ni en los neumáticos. Todo estaba normal. Tomé la desviación y manejé hasta llegar a un punto donde había señal de teléfono. Me orillé y revisé la parte trasera del vehículo con una lámpara. No había marcas, ni manchas, ni golpes. Ningún rastro de que algo hubiera tocado la carrocería. El olor a tierra removida seguía pegado a la ropa y al interior del carro, como si lo hubiera absorbido. Me quedé un rato ahí sin moverme, solo escuchando los sonidos del monte. No había viento, no había animales cerca, solo el sonido lejano de insectos. No tenía sentido que un niño apareciera en 2 puntos distintos del camino en tan poco tiempo, menos a esa hora de la madrugada. Y lo del carrito de madera no lo puedo explicar. Cada golpe que hizo contra su pierna sonaba distinto, como si lo que llevaba en la mano no estuviera vacío. A la mañana siguiente pasé por el mismo tramo, esta vez con luz. Revisé la orilla donde lo vi primero. No había huellas pequeñas ni marcas de arrastre. Revisé también la encrucijada. Lo único que encontré fue una zona donde la tierra estaba removida, como si hubieran cavado hace poco y la hubieran vuelto a tapar. No era un hoyo grande, pero la tierra tenía un color más oscuro y un olor parecido al que se metió al carro. No le comenté a nadie lo que vi. Los vecinos de la zona dicen cosas desde hace años, pero no le doy mucha importancia. Lo que yo viví ocurrió así, sin adornos ni exageraciones. Eso fue lo que pasó. Cuando me mudé a Michoacán, no tenía ningún interés en historias raras ni en cosas que la gente del pueblo contaba. Yo había llegado por motivos de trabajo, pero no los típicos. No soy topógrafo ni nada por el estilo. En ese tiempo andaba haciendo reparaciones de cableado y antenas para algunos negocios pequeños. El pueblo donde terminé era casi olvidado, con calles amplias pero sin movimiento, casas viejas y varias fachadas abandonadas. No era un lugar peligroso ni turístico, solo estaba casi vacío. Me quedé en un cuarto encima de una tienda cerrada, porque el dueño me lo ofreció barato. Las noches siempre eran silenciosas, no había perros, no pasaban carros, y el viento apenas movía las láminas sueltas de algunos techos. El aire tenía un olor constante a tierra seca y madera vieja. Cuando salía a caminar para despejarme, siempre escuchaba el mismo eco apagado de mis pasos porque no había nada más que interfiriera con el sonido. Normalmente regresaba antes de las 11, pero una madrugada salí por necesidad. El dueño del edificio me pidió revisar una antena que había dejado fallando desde la tarde. No pensé que sería complicado, así que bajé con mis herramientas y crucé la plaza principal. La luz de los faroles era débil,
y tenía un tono amarillento que no iluminaba bien. El frío no era fuerte, pero el aire se sentía más denso de lo común. Conforme avancé hacia la calle donde estaba el negocio, noté un silencio más profundo del habitual. No había viento ni ruidos lejanos. Era como si todo fuese un cuarto cerrado. Mientras caminaba, vi un movimiento al fondo de la calle. No era rápido ni brusco. Era algo que avanzaba de forma muy lenta, casi arrastrada. Ajusté la linterna, pero la luz no llegaba tan lejos. Cuando seguí caminando, vi que no era una persona sola, sino varias. Una fila entera. Estaban cubiertas con mantos largos, todos del mismo tono oscuro, como un café casi negro. No alcancé a distinguir si era tela gruesa o algo más delgado. La forma en que caminaban era uniforme, como si todos llevaran el mismo ritmo, levantando y apoyando los pies exactamente igual. Me detuve porque la situación no se veía normal, no los escuchaba, y eso me llamó la atención antes que cualquier otra cosa. Una fila de gente caminando por una calle vacía debería hacer ruido, aunque fuera mínimo. Pasos, respiración, el roce de la tela, pero nada se escuchaba. Era como si esas figuras no pesaran. La distancia entre ellos era exacta. Todos llevaban el manto hasta casi tocar el suelo. No podía ver manos ni nada que sobresaliera. Avanzaban por el centro de la calle, sin desviarse ni reaccionar a mi presencia. No vi lámparas, veladoras ni objetos en sus manos. Tampoco escuché cantos ni murmullos. Solo se movían, uno tras otro. Pensé que sería alguna tradición local que yo desconocía, pero incluso para una procesión, aquello no tenía sentido. No había acompañamiento, no había guía, no había sonido. La calle era demasiado angosta para pasar desapercibidos, y aún así, nadie más parecía estar despierto. Me quedé parado unos segundos evaluando si seguir o mejor regresar, pero como ellos avanzaban hacia la calle principal y yo necesitaba ir en dirección contraria, pensé que solo debía esperar a que pasaran. No quería cruzarme entre ellos. Mientras los observaba, uno de los mantos se movió ligeramente, como si la figura bajo él hubiera girado hacia mí, pero no había manera de confirmarlo. No veía nada debajo de la tela. Cuando estuvieron más cerca, pude notar algo que me puso incómodo de inmediato. Desde el ángulo y la distancia en que los tenía, la tela dejaba ver la silueta de sus cabezas. Eran ovaladas, lisas y sin rasgos. No se veía hundimiento donde deberían estar los ojos ni protuberancia de nariz. Era solo una forma lisa, como si debajo hubiera piel sin nada más. En ese momento pensé que quizá llevaban máscaras, pero si fueran máscaras deberían tener relieve o cortes, algo que indicara forma. Estas no, eran completamente planas, sin sombras que marcaran rasgos. La fila siguió avanzando sin acelerar ni detenerse. Yo no quise moverme. Me quedé a 2 metros del borde de la banqueta mientras el primero pasó frente a mí. El manto se movía apenas, y la figura no giró, ni hizo nada que sugiriera que me había visto. No sentí olor ni desplazamiento de aire. Era como si no hubiera nada dentro del manto. El segundo pasó igual, luego el tercero. Todos tenían la misma altura, la misma postura, la misma distancia entre pasos. Era imposible distinguir si eran hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Eran idénticos. Cuando pasó el 10º, por alguna razón decidí acercarme un poco y caminar paralelo a ellos. No fue una decisión lógica. Solo me moví despacio mientras seguían en fila. Quería ver si había algún pie, zapato o sombra bajo la tela, pero no logré distinguir nada. Era como si la parte de abajo del manto se mezclara con el suelo. Los seguí unos 10 metros. De pronto el último de la fila se detuvo. Solo él. Los demás siguieron avanzando. El manto de esa figura se tensó un poco, como si estuviera respirando. No lo escuché, pero el movimiento era el de alguien que toma aire lento. Me di cuenta de que estaba demasiado cerca. La tela estaba a menos de 1 metro de mí. Me quedé quieto. No vi que su cabeza se levantara ni que girara. Solo estaba ahí de pie con la misma posición. Los otros habían doblado la esquina hacia una calle lateral. Era una calle que conocía bien, porque era la que llevaba al negocio donde yo debía ir. Pero en la madrugada se veía distinta, más oscura y más estrecha. Cuando el último de la fila comenzó a caminar otra vez, no hacia la esquina, sino recto, me di cuenta de que el ritmo de la fila se había roto. Ya no caminaban sincronizados.
Cada uno parecía ir con su propio compás ahora que habían dado esa vuelta. Esperé unos segundos antes de acercarme a la esquina. Quería ver hacia dónde habían ido, pero cuando asomé la cabeza, la calle estaba vacía. No había mantos, no había sombras, no había nada. La calle no era larga. Era imposible que hubieran desaparecido tan rápido. Aun si hubieran corrido, debería haber escuchado algo, pero no escuché nada. Regresé sobre mis pasos para asegurarme de que no hubiera otra esquina o algún callejón donde meterse. Nada. Era una calle recta, corta y sin salidas. Revisé 2 veces sin conseguir explicación. Me quedé un rato mirando el pavimento. La luz del farol no alcanzaba bien, pero no vi marcas de pisadas ni arrastre. Solo tierra, hojas secas y la humedad típica de la madrugada. Decidí seguir hacia el negocio porque ya era tarde y no quería volver a cruzar la plaza en la oscuridad. Mientras caminaba, me volteaba cada cierto tramo para ver si alguna figura aparecía al fondo, pero no vi nada. La sensación que tuve no fue de miedo, sino de alerta. Todo seguía demasiado silencioso. Hasta mis pasos sonaban más apagados, como si el aire absorbiera el sonido. Cuando llegué a la antena y subí al techo, la sensación se intensificó. Desde arriba podía ver casi todas las calles del centro. No había nadie. No había luces encendidas en ninguna casa. No se escuchaban animales. Esa ausencia de sonido no era normal ni siquiera en un pueblo pequeño. Revisé la antena sin apurarme, pero tampoco me demoré. Quería terminar e irme. Al bajar, sentí un ligero olor a humedad, como si hubiera llovido en una zona muy pequeña. El suelo estaba un poco más oscuro, pero no había charcos. Revisé el techo por si hubiera goteos, pero no vi nada. Mientras guardaba mis herramientas, escuché algo detrás de mí, un roce muy leve, como tela pasando cerca del cemento. No fue un paso ni un golpe, solo un deslizamiento corto. Volteé despacio. No había nadie. La calle estaba exactamente igual que antes, pero ahora el aire se sentía más frío. Miré hacia la esquina por donde había desaparecido la procesión. Desde ese punto, la luz del farol no alcanzaba, y la oscuridad se veía más densa de lo normal, como si cubriera un hueco profundo. Mientras caminaba de regreso, sentí que el silencio volvía a cambiar. Esta vez era como si algo estuviera detrás, a una distancia considerable, pero manteniéndose justo fuera del alcance de mi vista. No eran pasos, era más bien una presión en el ambiente, como si el aire se comprimiera un poco cada vez que yo avanzaba. Cuando por fin llegué al cuarto donde me hospedaba, me aseguré de cerrar bien la puerta. No escuché nada extraño el resto de la madrugada, pero el silencio seguía siendo el mismo, tan uniforme que parecía artificial. A la mañana siguiente, cuando salí a revisar la calle por donde la procesión había doblado, me encontré con algo que no entendía al principio. Donde recordaba haber visto esa calle, solo había una pared vieja, completamente lisa, sin señal de que hubiera sido construida recientemente. No había rastros de cimientos, no había grietas nuevas, no había marcas de demolición. La calle simplemente no existía. Regresé varias veces durante el día. Caminé por todo el tramo para asegurarme de que no me había confundido. Pero no era una calle. Nunca lo había sido. Después de lo que pasó esa madrugada, traté de seguir con mi trabajo como si nada, aunque preferí evitar salir de noche. Durante el día, el pueblo se veía normal, aunque igual de vacío. La mayoría de los locales estaban cerrados desde antes de que yo llegara, y las pocas personas que veía no parecían tener interés en platicar. La tienda donde me hospedaba seguía sin abrir porque el dueño solo la usaba como bodega. Él tampoco preguntó mucho cuando le comenté de la calle inexistente. Solo me dijo que en ese pueblo había varias cosas antiguas que no coincidían con los mapas. Lo dijo como si fuera algo rutinario, sin intención de explicar nada. Unos días después, me tocó revisar unas conexiones en una casa al final de la avenida principal. Era una construcción baja, con techo de 2 aguas y un patio trasero que se veía descuidado. La mujer que me dejó entrar no habló casi nada, solo me indicó dónde estaba el cableado. Trabajé en silencio mientras observaba cómo la luz entraba por una ventana sucia y formaba una línea tenue sobre el piso. Ese tipo de detalles me habían llamado más la atención desde la madrugada de la procesión. No sabía si era por costumbre o por precaución. Al salir, decidí caminar un poco por los alrededores para ubicar mejor las calles.
Quería entender por qué la calle donde desaparecieron aquellas figuras no existía. No tenía sentido que mi memoria confundiera un tramo completo. Recorrí 2 veces el mismo cuadrante y confirmé que esa esquina no llevaba a ningún lado. Era solo un muro continuo, sin señales de modificación. Caminé hacia la plaza. El aire olía más fuerte a tierra húmeda aunque no había llovido. En un punto, escuché un golpe seco, como si una piedra hubiera caído en un techo cercano. Al buscar de dónde venía, no encontré nada que explicara el sonido. Solo un silencio más espeso de lo habitual. Pasé cerca de una barda que rodeaba un terreno vacío. La superficie del muro tenía marcas verticales, como si alguien hubiera deslizado la mano repetidamente. Las marcas eran largas, rectas, y estaban casi a la misma distancia entre sí. No parecían recientes, pero tampoco viejas. Me quedé observándolas un momento hasta que noté que detrás del muro, aunque no había árboles ni construcciones, se escuchaba un pequeño movimiento, como tela acariciando la grava. No era fuerte, pero alcanzaba a romper el silencio del lugar. Seguí caminando. En la esquina opuesta, donde había un poste con cables mal tensados, percibí un olor extraño, como metal mojado. Al acercarme, vi una pequeña mancha oscura en el suelo. No era sangre ni aceite. Tenía una textura más espesa, como si hubiera estado ahí desde hacía horas pero sin secarse. Toqué ligeramente el borde con una herramienta, y la consistencia parecía similar a la humedad que había sentido la madrugada de la procesión. Esa coincidencia me resultó difícil de ignorar. La sensación en el aire cambió cuando crucé la calle. Era como si la temperatura bajara 2 grados solo en ese tramo. El viento se detuvo de golpe y los sonidos, que de por sí eran pocos, desaparecieron. Me detuve sin pensar y volteé hacia la dirección del viejo cine abandonado. Ahí, en la entrada, vi algo que no había notado antes. No era una figura completa, sino una sombra muy delgada, como la silueta de alguien cubierto por un manto, pero sin volumen, solo sombra. Miré alrededor esperando ver de dónde venía la luz que la formaba, pero lo único que daba iluminación era un reflejo lejano de un ventanal. La sombra no coincidía con ningún objeto cercano. Cuando levanté la vista para ver si había alguien en la puerta del cine, no vi nada. La sombra ya no estaba en el piso tampoco. Me quedé un rato ahí, sin moverme. Traté de escuchar cualquier cosa que indicara actividad humana, pero no había nada. Ni pasos, ni puertas, ni motores. El silencio parecía extenderse más allá del pueblo, como si cubriera toda la zona. Decidí regresar a la habitación. Antes de llegar pasé por el mismo punto donde había escuchado el olor metálico fuerte. La mancha seguía ahí, pero más extendida, como si alguien la hubiera arrastrado. No había huellas ni marcas que indicaran dirección, solo un borde irregular, semejante a tela mojada presionada contra el cemento. Al entrar al cuarto, dejé mis herramientas en el piso. Noté que la temperatura dentro era más baja que afuera. No había ventilación ni ventanas abiertas. Revisé el foco del techo por si había alguna falla eléctrica que afectara la temperatura, pero todo estaba normal. Mientras me sentaba en la cama escuché algo afuera. 3 golpes suaves, no en la puerta, sino en la pared exterior. Eran golpes espaciados, sin patrón. No eran de alguien tocando, sino como de algo rozando la superficie y produciendo un sonido seco. Me levanté y pegué el oído a la pared. El ruido se volvió más claro, como si una tela gruesa se moviera despacio hacia arriba y hacia abajo. No escuché pasos, no escuché respiración, solo ese roce repetido, con pausas irregulares. Abrí la ventana que daba al callejón, pero no vi a nadie. La calle seguía vacía, con la luz del único farol iluminando una pequeña parte del suelo. Mientras observaba, el ruido dejó de sonar. Cerré la ventana y esperé unos minutos antes de moverme otra vez. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el taller donde debía revisar un aparato, me crucé con un señor que barría la banqueta. Era la primera persona que veía haciendo algo cotidiano desde hacía días. Le pregunté si en ese pueblo había procesiones nocturnas o alguna tradición que involucrara mantos. Se detuvo un momento y luego siguió barriendo, sin contestar. No lo vi incómodo ni sorprendido. Simplemente ignoró la pregunta. Cuando insistí, apenas levantó la vista y dijo que en ese pueblo la gente acostumbraba no salir de noche. No agregó nada más. Llegué al taller. El interior olía a solventes y madera vieja. Mientras revisaba el aparato escuché un sonido que provenía del fondo del local.
Era un golpe suave, como un objeto moviéndose en la oscuridad. Revisé la zona, pero no había nada fuera de lugar. El aire estaba más frío en esa parte. Parecía que la luz de la ventana no alcanzaba bien, aunque el día estaba claro. Cuando terminé mi trabajo, salí a caminar alrededor del taller. Al darle la vuelta a la cuadra, vi algo pintado en el muro posterior. No era un dibujo ni una palabra, solo una mancha vertical muy larga, parecida a las marcas que había visto días antes. Era de un tono más claro que el resto del muro, como si la humedad hubiera subido desde el suelo hasta casi 2 metros de altura. No olía a nada, pero la textura parecía reciente. Toqué con la punta de los dedos y estaba fría, demasiado fría para un muro expuesto al sol. La sensación de que algo recorría el pueblo sin dejar rastros claros empezó a ser más evidente. No era una idea ni suposición, eran cambios físicos, sonidos concretos, marcas visibles. Todo sucedía en silencio, sin presencia humana, sin señales de actividad normal. Esa noche, no podía dormir. El cuarto estaba completamente oscuro porque el foco había parpadeado y luego se apagó, sin romperse. No tenía ganas de buscar otra lámpara, así que me quedé acostado escuchando el ambiente, esperando que todo siguiera normal. Pero después de un rato, escuché algo que no pertenecía a la habitación. Era un paso muy lento, no en el pasillo, sino directamente afuera de la puerta. No era un ruido fuerte, era más como la presión de un peso leve sobre el piso de madera. El paso se detuvo justo frente a mi puerta. No sonó respiración ni movimiento, solo la sensación de que alguien estaba ahí, parado, sin intención de entrar ni de alejarse. La madera no crujió otra vez. Me quedé quieto, sin moverme. Pasaron varios minutos hasta que el peso se retiró. No escuché pasos de salida. Solo dejó de sentirse la presión. Revisé la puerta en cuanto amaneció. No había marcas ni señales, pero la madera estaba fría, como si hubiera estado expuesta al clima durante horas. Más tarde, fui otra vez al sitio donde la procesión había desaparecido. Quería comprobar si el muro tenía alguna grieta o irregularidad. Lo revisé con calma, siguiendo con la mano toda la superficie. Encontré una zona con una textura distinta, más rugosa que el resto. Era un tramo pequeño, casi imperceptible. Mientras lo tocaba, sentí un leve cambio en la temperatura del aire, un frío muy localizado. Me retiré un paso y noté que el olor de humedad aumentaba. Cuando regresé sobre mis pasos, escuché detrás de mí un sonido que me recordó al que escuché al lado del taller, un movimiento suave de algo arrastrándose. Miré de inmediato, pero la calle estaba vacía. Aún así, la sensación de alguien caminando en silencio paralelo a mí se hizo más fuerte. Ya no era solo una impresión, era como si la presencia de aquella procesión no se hubiera ido del pueblo, solo se hubiera repartido en distintos puntos, moviéndose sin patrón y sin dejar señales claras. Al llegar a la plaza, la temperatura volvió a cambiar. El aire se volvió más pesado y el silencio se sintió igual al de aquella madrugada. Por un momento, tuve la impresión de que si me quedaba quieto lo suficiente, podría volver a ver aquellas figuras cruzando la calle. No vi nada, pero el ambiente tenía la misma densidad. Cuando volví al cuarto esa tarde, el dueño me dijo que posiblemente tendría que quedarme otra semana. No discutí. Sabía que cualquier vuelta al trabajo implicaba seguir caminando por esas calles donde algo parecía desplazarse sin dejar rastro. Esa noche, antes de apagar la luz, escuché otra vez el mismo roce que había oído días antes. Un sonido lento, parecido al movimiento de una tela pesada. No venía del exterior esta vez. Sonaba más cerca, como si algo se moviera por dentro de las paredes. No quise buscar el origen del ruido. Me limité a quedarme quieto, observando cómo la luz del farol de afuera apenas se filtraba por la ventana, dibujando una línea tenue sobre la mesa. El sonido continuó durante varios minutos, y luego se detuvo, igual de abrupto que la primera noche. Cuando finalmente el silencio volvió a ser completo, tuve la impresión clara de que ya no estaba escuchando solo ruidos aislados. Era la misma presencia que había visto avanzar en fila aquella madrugada, pero ahora ya no se movía en grupo ni seguía una ruta fija. Parecía estar en todos lados al mismo tiempo, recorriendo el pueblo con la misma ausencia de sonido que la primera vez. Yo me llamo Aldemaro, aunque casi nadie lo usa porque siempre he trabajado en lugares donde todos se dicen por apodos. En ese tiempo yo tenía 20 años
y estaba ayudando en un rancho por las afueras de Guanajuato, cerca de una zona donde las casas quedan muy separadas y los caminos de terracería se ven igual a cualquier hora, porque casi nunca pasa nadie. Yo nada más hacía trabajos sencillos: mover pacas, limpiar, revisar que no se atoraran los bebederos, cosas así. No era complicado, y por eso acepté quedarme ahí algunas semanas. Dormía en un cuarto pequeño al fondo del rancho, con paredes viejas que olían a humedad desde la primera vez que entré. Una tarde que estaba barriendo el patio, el encargado me dijo que no me acercara a una estructura que quedaba detrás de un grupo de mezquites, como unos 40 metros lejos de las corraletas. Yo pensé que era una bodega o un pozo tapado, porque desde lejos se veía como una especie de montículo de piedras con una puerta baja. Él nomás dijo que nadie debía meterse allí, que los dueños la mandaron cerrar desde hacía años porque se inundaba o porque tenía alacranes. No me dio más detalles, y yo tampoco pregunté. A veces en los ranchos hay cosas así, rincones que no se usan y que ya nadie quiere arreglar. Unos días después, mientras buscaba una cubeta que había dejado tirada, pasé cerca de ese lugar. Olía mucho a tierra mojada, aunque no había llovido. La puerta estaba prácticamente a ras de suelo y parecía más una entrada de mina pequeña que una bodega. Me agaché para ver mejor y noté que la madera tenía clavos grandes, viejos, con óxido. El marco estaba hecho de piedra gris, muy lisa, como si la hubieran trabajado a mano hace mucho tiempo. Me llamó la atención que la temperatura bajaba notablemente en cuanto me acercaba, como si adentro estuviera encerrado el aire de invierno. En la noche no podía dejar de pensar en eso, porque el rancho se queda muy silencioso después de las 8, y cualquier sonido se oye más fuerte. Mi cuarto tenía una ventana pequeña que daba hacia el monte, pero si uno se asomaba un poco hacia la izquierda, alcanzaba a ver la parte superior de la construcción de piedra. Ese día escuché primero un ruido leve, como si alguien caminara sobre grava. No era extraño, a veces los animales se acercan, pero luego escuché un golpe metálico. Era un sonido seco, como cuando dos varillas chocan. No venía del patio ni del tanque del agua, sino más hacia donde estaba esa entrada tapada. Me quedé inmóvil un buen rato. El ruido se repitió varias veces, a intervalos irregulares. No sonaba a herramienta, tampoco a maquinaria. Sonaba como si algo golpeara desde un lugar que no estaba al aire libre. Al día siguiente, mientras el encargado estaba en el pueblo, decidí ir a revisar. No llevaba lámpara, solo el celular, pero no había señal ahí. Me acerqué despacio y noté que la puerta estaba asegurada con una traba de fierro bastante gruesa. Cuando me agaché para ver si había rendijas por donde entrara la luz, sentí un aire frío salir desde abajo, como un soplido muy largo. Entonces identifiqué el olor. No era humedad normal, era algo parecido a fierro viejo, ese aroma que queda en las manos cuando uno toca herramientas oxidadas. Traté de iluminar con el celular por una ranura mínima, pero no se veía nada, solo paredes de piedra. Esa misma tarde me animé a abrir la traba. No estaba sellada, solamente puesta por fuera. La levanté despacio, evitando hacer ruido por si el encargado regresaba. Cuando moví la puerta, el rechinido fue tan fuerte que pensé que se iba a quejar toda la estructura. La abrí lo suficiente para meter la cabeza y vi unas escaleras de piedra que descendían unos 3 metros. El aire era más frío que antes, como si fuera un sótano natural. Bajé despacio, con cuidado de no resbalarme porque las escaleras estaban cubiertas de polvo fino. La luz del celular apenas alcanzaba para ver a unos 2 metros, pero aún así pude distinguir que el cuarto tenía forma casi cuadrada, con paredes totalmente de piedra lisa y sin ningún tipo de herramienta o mueble adentro. Lo único que vi fueron manchas oscuras en el piso, como si se hubiera acumulado humedad en ciertos puntos. Cuando iba a dar la vuelta para subir, escuché lo mismo que había oído desde mi cuarto, un golpe metálico, solo que esta vez sonó a unos centímetros de mí, dentro de la propia pared. Sentí una vibración ligera en el suelo, apenas perceptible. Volví a iluminar buscando algún tubo o alguna rejilla, pero las paredes no tenían grietas ni marcas de construcción moderna. Todo era piedra encajada. Otro golpe sonó y otro más, como si algo tratara de marcar un ritmo, aunque no lo tenía. Me quedé muy quieto, sosteniendo el celular con ambas manos. No tenía ninguna explicación lógica y aún así no me sentí en peligro, solo confundido. No había eco, tampoco resonancia.
Los golpes parecían venir desde dentro de la piedra, como si hubiera un espacio hueco a pocos centímetros. Volví a subir deprisa y cerré la puerta con la traba. Me regresé a mis tareas normales, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no dormí, porque cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido. No era imaginado, no era viento, no era un animal, era un objeto metálico golpeando desde adentro de un muro. A partir de ese día empezaron a pasar otras cosas. En el techo de mi cuarto aparecieron unas manchas rojizas muy delgadas, como líneas hechas con los dedos. Primero eran apenas visibles, como si hubieran sido trazadas con agua sucia. Pensé que tal vez era óxido que había caído de alguna lámina del techo, pero las manchas parecían hechas con forma de manos, no muy definidas, pero lo suficiente para notar la forma de los dedos. Toqué la pared y estaba seca. No olía a moho, tampoco se desmoronaba, solo aparecían esas marcas que no se podían borrar fácilmente. 2 días después, mientras estaba acostado, escuché un sonido suave arriba de mí. Era como un raspado lento. Me levanté y acerqué la oreja al techo. El raspado se detuvo, y en su lugar escuché algo parecido a un golpecito leve. No era un animal porque no había el ritmo típico de pasos. Eran golpes pequeños, uniformes, como si alguien tocara desde el otro lado con la punta de un objeto metálico. Me quedé quieto varios minutos sin moverme, oyendo cómo los golpecitos se desplazaban de un punto a otro, como si siguieran una especie de trayectoria sobre el techo, de una esquina hasta el lado contrario. Cada vez que sonaba uno, la madera vibraba un poco, y por momentos pensé que se iba a abrir una grieta. Las manchas de color rojizo aumentaron de tamaño. No eran grandes, pero parecían más recientes, como si hubieran sido hechas durante la noche. Una de ellas, justo encima de mi cama, tenía la forma de una mano extendida, con los dedos separados. No sé por qué, pero me dio la impresión de que la mancha estaba más oscura que antes, como si algo en el material hubiera cambiado. Traté de limpiarla con un trapo húmedo y el trapo salió manchado como si hubiera tocado óxido. El olor que quedó en el cuarto era el mismo que en la estructura de piedra, un olor fuerte a fierro viejo. La última noche, antes de que las cosas se pusieran más extrañas, escuché un golpe más fuerte de lo habitual. Estaba acostado, casi dormido, cuando sonó directamente arriba de mí, tan duro que pensé que había caído una herramienta desde el techo. Me incorporé y en ese instante cayó una especie de polvo rojizo sobre la cama. Lo toqué y tenía textura arenosa, como limadura de metal. Miré hacia arriba iluminando con el celular y noté que donde antes estaba la mancha de la mano, ahora había una marca mucho más grande, como si varias manos hubieran estado presionando desde arriba, dejando un patrón irregular sobre la superficie. Cerré la ventana, me senté en la cama y me quedé escuchando. Durante casi 1 hora no pasó nada, pero luego, casi a las 3 de la mañana, escuché otra vez la vibración leve, igual que la que sentí en el cuarto subterráneo. Empezó en una esquina del techo y se movió lentamente hacia el centro. No era un animal, no era viento, no era maquinaria del rancho. Era el mismo tipo de golpe metálico suave, intermitente, que había oído en la construcción de piedra, pero esta vez más marcado, más cercano, como si estuviera dentro de la estructura del cuarto. Cada golpe me hacía sentir el colchón vibrar apenas, lo justo para saber que no era mi imaginación. Me quedé quieto mirando el techo. Por un momento me pareció ver que la mancha más grande tenía un contorno distinto, como si los dedos estuvieran más alargados o hubieran dejado un rastro diferente. No sabía qué hacer. No había número para llamar. No había nadie cerca. El encargado dormía en una casita alejada del rancho, y para llegar ahí, tenía que cruzar el patio oscuro. Decidí no salir. Solo esperé. Los golpes se detuvieron, pero la vibración siguió por unos segundos más y luego desapareció por completo. El cuarto quedó en silencio, pero el olor a óxido se hizo tan fuerte que tuve que abrir la puerta para que entrara aire fresco. Cuando amaneció, revisé el techo con más calma. Las marcas seguían ahí, más oscuras que antes, y al tocarlas quedaba un residuo marrón en los dedos. No supe cómo explicarlo, pero en varias de ellas podía verse la presión marcada, como si la mano que las dejó hubiera tenido fuerza suficiente para hundir ligeramente la madera. Y lo peor fue darme cuenta de que una de las manchas nuevas tenía forma de mano. Sí, pero no estaba extendida. Estaba cerrada,
como si hubiera golpeado el techo desde arriba con los nudillos. Me llamo Omaris. Y yo no conocía a ese muchacho que había estado trabajando antes en el rancho, pero cuando el encargado me llamó para cubrir unos días porque necesitaba otro par de manos, llegué sin pensar que algo raro estuviera pasando. El lugar quedaba lejos de cualquier camino principal y para llegar, tuve que seguir un tramo de terracería que estaba lleno de piedras sueltas. El aire ahí tenía un olor particular, una mezcla de pasto seco y tierra caliente que se pegaba en la ropa. Yo acepté quedarme porque necesitaba dinero, y el encargado dijo que solo serían unos días. Me asignó un cuarto pequeño, el mismo donde al parecer dormía el muchacho anterior, aunque en ese momento no me dijo nada. Me dio la llave, me enseñó dónde estaban las herramientas y me pidió que no me acercara a una construcción baja hecha de piedra que quedaba detrás de unos mezquites. No me dio razones, solo dijo que estaba cerrada por seguridad. Mi primer día empezó normal. Había gallinas, 2 perros flacos que seguían todo el tiempo a quien pasara cerca de la cocina, y unas pacas acomodadas junto a un viejo remolque. El calor era seco, y a ratos se levantaba polvo cuando el viento pasaba. Lo único que me llamó la atención fue el silencio del lugar. No era el silencio típico del campo, era un silencio más denso, como si el aire estuviera atrapado entre las paredes del rancho. Incluso los perros se quedaban quietos a ratos, mirando sin razón hacia la parte donde estaban los mezquites. Cuando entré por primera vez al cuarto que me dieron, noté un olor fuerte a fierro viejo. Pensé que era la cama o algunas herramientas, pero no había nada metálico ahí. La ventana dejaba pasar poca luz, y al mover la cobija levanté un poco de polvo que olía a humedad vieja, no a moho, sino a tierra acumulada por mucho tiempo. En el techo vi unas manchas que parecían marcas de manos. No eran claras, pero tenían ese tono rojizo como si fueran óxido. Pasé el dedo y me quedó una mancha café. No le di importancia. Pensé que tal vez eran restos de algún insecto aplastado o algo así. Dormí mal esa primera noche, no por ruidos, sino porque el aire adentro del cuarto estaba demasiado frío comparado con afuera. Parecía como si algo estuviera enfriando la habitación desde adentro. Me envolví en la cobija, pero aún así sentía como si una corriente bajara desde el techo. Al amanecer, lo primero que escuché fueron unos golpes suaves, muy metálicos, repetidos varias veces. No supe de dónde venían. Pensé que era algún tubo viejo, quizá el viento, pero los golpes no seguían un ritmo y no sonaban a algo suelto, sino a un objeto que chocaba con fuerza contenida, como si alguien golpeara desde dentro de una superficie muy gruesa. Durante el día, mientras movía unas pacas cerca de las corraletas, escuché un sonido parecido al que había oído en el cuarto, pero más fuerte y un poco más lejos. Era como si algo metálico estuviera chocando contra piedra. Miré hacia los mezquites y la construcción baja que mencionó el encargado. No había nadie. Los perros se acercaron un poco, olfatearon el aire y se regresaron inmediatamente con las orejas hacia atrás. No ladraron, pero se quedaron inquietos, mirando sin moverse hacia el mismo punto. No quise acercarme. Por la tarde, mientras arreglaba unos montículos de madera, escuché otros golpes, esta vez más marcados. No eran muchos, 3 o 4, pero sonaban como si vinieran desde el subsuelo. Me quedé quieto escuchando, y me di cuenta de que el aire alrededor de mí se sentía más frío. No había nubes. El sol seguía pegando igual, pero una parte del patio tenía una temperatura distinta, casi como cuando uno abre un refrigerador grande. El olor a fierro viejo volvió ese mismo instante, tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Esa noche me costó trabajo dormir otra vez. No había viento, no había insectos, ni siquiera se escuchaban los grillos habituales del campo. Solo un silencio tenso que hacía que cualquier movimiento pareciera más fuerte de lo normal. A medianoche, escuché de nuevo los golpes metálicos en el techo. Eran lentos uno tras otro, como si alguien arrastrara un objeto pesado y tocara de vez en cuando. Tenían esa vibración profunda que hace que la cama tiemble apenas, lo justo para saber que algo está golpeando una superficie cercana. Me quedé acostado sin moverme, siguiendo el sonido que se desplazaba desde la esquina hacia donde estaba la puerta. Cada golpe era más definido, como si la fuente estuviera bajando poco a poco. De pronto, cayó sobre la cama un polvo fino rojizo como limaduras de metal. El olor a óxido se hizo más fuerte. Me incorporé y apunté al techo con la luz del celular. Las manchas rojizas estaban más claras que el día anterior,
como si alguien hubiera presionado las manos ahí con mucha fuerza. Algunas tenían la forma completa de una palma, otras parecían dedos muy alargados. No parecían pintadas, parecían hundidas en la madera, como si el material se hubiera marcado desde arriba. Cuando estaba revisando eso, escuché un golpe más fuerte que hizo vibrar la puerta. No parecía venir del techo, sino de la pared que daba al exterior, justo del lado de los mezquites. Me quedé inmóvil. No se repitió, solo quedó el eco leve que parecía seguir por dentro de la madera, como si algo hubiera pasado rozando la estructura del cuarto por fuera. Abrí lentamente la puerta, pero afuera no había nadie. El aire estaba inmóvil, muy frío, casi helado en comparación con la temperatura normal de la madrugada. El cielo estaba claro y no había señales de animales cerca. Regresé a la cama sin apagar la luz del celular. Sentí que el aire se volvió más pesado, como si el cuarto estuviera más pequeño de lo normal. No era claustrofobia, era otra cosa. Algo en el ambiente había cambiado, como si el frío viniera directamente de algún punto del techo. No quise volver a mirar hacia arriba. Cerré los ojos, pero seguía escuchando pequeños golpecitos, muy leves, como si algo tocara desde dentro de la madera. No eran constantes. Parecían como pasos lentos, pero no eran pasos. Eran golpes secos, espaciados, que se movían sin un patrón claro. A la mañana siguiente, el techo tenía más marcas que antes. Algunas parecían hechas con manos pequeñas, otras con manos más grandes, y todas tenían esa textura arenosa de óxido viejo. Pasé la mano por una de las marcas más nuevas y sentí que la madera estaba más fría que el resto del techo. Era un frío extraño, como si algo hubiera absorbido el calor directo de ese punto. Cuando salí para continuar mis tareas, escuché de nuevo los golpes metálicos, esta vez más claros, provenientes de la construcción de piedra. No parecían azarosos, tenían un ritmo irregular, pero no caótico. Era como si alguien estuviera tratando de marcar una secuencia. Me acerqué unos metros solo para ver si el sonido continuaba, pero se detuvo por completo. El aire ahí era más frío que en todo el rancho. Había un olor fuerte a metal oxidado, el mismo que en el cuarto. Lo que me hizo decidir salir del rancho ocurrió esa misma tarde. Mientras acomodaba los comederos, escuché un golpe seco detrás de mí. Cuando volteé, vi en el suelo una marca rojiza que no había estado ahí antes. No era sangre ni pintura. Era ese mismo polvo oxidado que caía del techo por las noches. Lo curioso es que la marca tenía forma de una mano cerrada, como si hubiera golpeado desde arriba hacia el suelo, pero no había nada sobre mi cabeza que pudiera haber producido eso. Miré alrededor y no había árboles, ni herramientas, ni animales cerca. El polvo estaba fresco, como si hubiera caído segundos antes. Esa noche, antes de oscurecer, decidí empacar mis cosas. Mientras recogía mi ropa, el techo volvió a sonar. Esta vez no eran golpes leves. Era un golpe fuerte, seguido de un segundo, como si algo estuviera empujando la madera desde arriba con mucha fuerza. Me quedé quieto y vi cómo una línea delgada apareció en el techo, justo entre dos tablones. Una línea gris, húmeda, como si la madera hubiera cedido apenas. El sonido continuó unos segundos más y luego se detuvo de repente, dejando el cuarto en un silencio tan pesado que me dieron ganas de salir corriendo. No esperé a que amaneciera. Tomé mis cosas y salí. El aire estaba helado. Los perros no salieron a ladrar ni a seguirme. Estaban escondidos debajo del remolque, mirando fijamente hacia los mezquites con las orejas agachadas. Pasé frente a la construcción de piedra sin querer acercarme. No había sonido, pero el olor a fierro viejo era más fuerte que cualquier otra noche. La puerta tenía una traba gruesa por fuera, pero parecía ligeramente movida, como si alguien hubiera intentado abrirla desde dentro. No quise comprobarlo. Caminé hasta la terracería y seguí sin voltear. El silencio me acompañó todo el camino. No había ruidos de campo, ni grillos, ni aves. Solo ese frío extraño que parecía seguirme algunos pasos. Cuando finalmente llegué a la carretera, sentí que el aire cambió de golpe, como si hubiera salido de un cuarto cerrado. Nunca regresé y nunca pregunté qué pasó con el muchacho que estuvo ahí antes que yo. Solo supe que el rancho quedó vacío después de unas semanas, como si nadie quisiera volver a trabajar en ese lugar. Comencé a trabajar como ayudante de un cuidador de ganado en una zona alejada entre Carbó y Rayón, en Sonora. No era un trabajo estable,
solo unos turnos nocturnos que me ofreció un conocido llamado Ulver, que a veces necesitaba a alguien que lo reemplazara cuando él tenía que atender otros compromisos. En ese tiempo yo no tenía nada fijo, así que acepté sin pensarlo. Mi tarea era sencilla: revisar los corrales, verificar que ninguna res estuviera atorada en las cercas, revisar los bebederos, y si algo se veía raro, avisar por radio. No me pedían mucho más. La primera madrugada que fui solo, llegué un poco antes de las 11. El aire estaba frío y seco, con ese olor a tierra que se levanta cuando no ha llovido en semanas. El lugar era amplio, y lo único que se veía desde la caseta de vigilancia era una hilera de mezquites y, más lejos, una loma baja con una encina vieja que tenía las ramas torcidas hacia un lado. Ulver me había dicho que esa encina estaba muerta desde antes de que él comenzara a trabajar ahí, y que nadie la cortaba porque ya era parte del paisaje. Encendí la lámpara portátil y comencé a caminar por el pasto duro. Al pisarlo sonaba como si estuviera quebrando hojas secas. Revisé los corrales sin prisa. Todo estaba tranquilo. Solo se oían los pasos lentos de las vacas moviéndose en la oscuridad. A veces levantaban la cabeza y se me quedaban viendo, pero eso era normal. Lo que sí me llamó la atención fue un olor como a madera quemada que venía desde la dirección de la encina. No le di importancia porque alguien podía haber hecho una fogata antes, aunque esa zona estaba tan sola que no era común que la gente pasara por ahí. A la 1 de la mañana me senté en la caseta a descansar un rato. La luz amarilla de la lámpara fija hacía que todo se viera más apagado. En un momento, escuché un sonido como si algo estuviera frotando la corteza de un tronco. El ruido venía del lado de la encina. No era fuerte, pero era constante, como si alguien estuviera colgándose o subiendo por la madera. Me quedé escuchando sin moverme, tratando de entender si era un animal o solo el viento. No soplaba nada, así que descarté la segunda opción. Tomé la lámpara portátil y salí de la caseta. Al enfocar la luz hacia la encina, alcancé a ver una silueta suspendida, moviéndose de manera uniforme, como si estuviera colgada de una de las ramas más altas. No distinguí detalles, solo la forma de un cuerpo delgado, con los brazos caídos. Me pareció que tenía el cabello largo, pero no estoy seguro. La lámpara no daba para más distancia. Lo primero que pensé fue que algún ladrón o alguien que pasara por ahí se había suicidado. Caminé un par de pasos, pero me detuve porque algo no cuadraba. La encina no debía tener ramas tan firmes como para sostener a alguien. Estaba completamente seca. Seguí observando unos segundos. La silueta se movía con un vaivén lento, casi exacto, como si una cuerda invisible la mantuviera en su lugar. Pero cuando intenté acercarme más, la figura dejó de moverse. La lámpara parpadeó una vez, y al iluminar otra vez la misma dirección, la silueta ya no estaba. Caminé todavía unos metros hacia la encina, pero no vi nada. Solo troncos secos y tierra. El olor a madera quemada seguía ahí, incluso más intenso. No quise seguir buscando porque no tenía sentido andar entre ramas viejas que podían quebrarse. Regresé a la caseta pensando que quizá mi vista me había engañado por la distancia. A las 2:30 hice otra ronda. El ambiente se sentía más frío que antes, como si la temperatura hubiese bajado de golpe. Revisé los bebederos y, cuando levanté la vista hacia la encina, ya no había nada extraño. Lo que sí noté fue que mis sombras, producidas por la lámpara en mi mano, se proyectaban hacia diferentes direcciones según me movía. Era normal que se deformaran, pero esa vez algo me hizo detenerme. Mi sombra en cierto momento no se movió al mismo tiempo que yo. Me explico. Al girar la lámpara para revisar una cerca, mi sombra debía girar conmigo. Lo hizo, pero con un retraso pequeño, quizá un segundo. Se movió como si alguien la estuviera arrastrando desde atrás. Pensé que estaba cansado, o que la luz de la lámpara estaba fallando. La encendí y la apagué varias veces, pero la sombra siguió apareciendo igual. Continué caminando para no perder tiempo, pero cada vez que levantaba la lámpara, la sombra se quedaba quieta una fracción más de lo normal antes de imitar mis movimientos. Me obligué a no concentrarme demasiado en eso, pero al llegar al último corral, ya no pude ignorarlo. Mi sombra estaba ligeramente más alargada que antes, y sus bordes parecían más definidos, como si no fuera producto de una lámpara pequeña, sino de un foco fuerte. Dejé la lámpara en el suelo apuntando hacia mi cuerpo. Caminé un paso hacia adelante y miré el suelo. La sombra no se movió.
Me quedé quieto unos segundos y luego di otro paso. Esta vez sí se movió, pero más lento, como si hubiera un desfase. Me agaché para recoger la lámpara, pero antes de tocarla escuché el mismo sonido que venía de la encina al principio de la noche. Un roce lento, como si alguien estuviera colgándose. Esta vez sonaba más cerca. Apunté la lámpara hacia los arbustos y ahí no había nada. Pero cuando giré hacia la encina otra vez, vi la silueta por segunda vez. Esta vez estaba más baja, como si estuviera a la altura de mis ojos, aunque seguía suspendida. El cuerpo parecía inclinado hacia un lado. No movía los brazos ni la cabeza, solo se mecía despacio. Caminé hacia atrás sin apagar la lámpara, pero mientras retrocedía, sentí que algo detrás de mí hacía ruido, como si mis pasos tuvieran eco, pero un eco que iba a un movimiento detrás, igual que mi sombra. Al voltear hacia abajo, vi mi sombra otra vez, pero esta vez estaba exactamente atrás de mí, no hacia la dirección de la luz, como si hubiera una lámpara distinta iluminándome desde otro punto. Me dio la impresión de que mi sombra estaba más cerca que antes, como si quisiera pegarse a mis talones. No escuché nada más el resto del turno, pero decidí quedarme dentro de la caseta hasta que amaneciera. No dormí. Cada vez que movía mis manos frente a la lámpara, mi sombra respondía con ese mismo retraso pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para darme cuenta. Al amanecer, salí del rancho y no volví a aceptar un turno nocturno solo. No dije nada a Ulver, porque no sabía cómo explicarlo sin que sonara como si estuviera exagerando. Pero cada vez que paso por esa zona, incluso de día, me da la impresión de que algo se queda viendo hacia mí, desde la dirección de la encina. Nunca volví a ver la silueta, pero desde esa noche, cada vez que me paro bajo una luz fuerte, reviso el suelo para asegurarme de que mi sombra se mueva al mismo tiempo que yo. Nunca trabajé en ranchos ni en nada parecido, pero durante un tiempo viví en una zona rural cerca de Estación Torres, en Sonora, porque estuve ayudando a un primo que se lesionó la pierna y no podía manejar su camioneta para transportar alimento para ganado. Yo solo lo llevaba y regresaba por él más tarde. La casa donde me quedaba estaba a unos 200 metros de un potrero amplio que tenía una sola encina seca en medio. Esa encina era tan notoria que servía como punto de referencia para cualquiera. Desde la ventana de la sala se veía perfectamente, y por las madrugadas, cuando no había nada más que hacer, yo me sentaba a fumar ahí y pasaba el tiempo escuchando los ruidos normales del campo. Una madrugada de noviembre, alrededor de las 3, salí a la sala porque no podía dormir. Había un olor a tierra húmeda, aunque no había llovido. Me senté junto a la ventana con la luz apagada. La luna estaba baja y alumbraba justo encima del potrero. La encina se veía como una mancha negra en medio de la claridad. Me quedé observando sin pensar en nada en particular, solo viendo cómo el viento levantaba polvo cerca del tronco. Pasaron unos minutos cuando noté algo raro. El viento movía la maleza, pero la encina no se movía nada, ni una rama. Me pareció extraño porque siempre crujía un poco, aunque estuviera seca. Seguí mirando un rato más y en un momento vi una forma suspendida del lado derecho de la encina. No era completamente clara porque la luna no iluminaba de frente, pero sí se distinguía la forma larga de un cuerpo. Lo primero que pensé fue que alguien había dejado un costal colgado. Luego me di cuenta de que se movía con un balanceo lento, como siguiendo un ritmo muy uniforme. No hice nada porque estaba dentro de la casa y pensé que quizá era solo una ilusión por el contraste de sombras. Me quedé unos minutos esperando que el viento lo moviera de otra manera, pero el movimiento seguía igual, sin variar. Fui por una linterna para apuntarla por la ventana. Cuando regresé, la silueta ya no estaba. Miré varios puntos alrededor de la encina, pero no vi nada. En vez de tranquilizarme, eso me hizo sentir más alerta, como si alguien estuviera caminando en el potrero pero sin dejarse ver. Decidí no pensar demasiado. Me acosté otra vez, pero el sueño no me llegó. A eso de las 4 escuché un golpecito leve en la parte de atrás de la casa, como si hubieran tocado la pared con los nudillos. Me levanté y revisé, pero afuera no había nadie. Al día siguiente lo olvidé casi por completo, pero la noche siguiente, a la misma hora, volví a sentarme en la sala. No esperaba ver nada, solo quería matar el tiempo. El aire estaba más frío que la noche anterior y se oía un sonido como si la tierra estuviera resquebrajándose. Cuando miré hacia la encina, vi otra vez una silueta suspendida, pero esta vez estaba del lado izquierdo.
No se movía exactamente igual que antes. El balanceo era un poco más rápido, aunque todavía muy regular, como si no dependiera del viento. Encendí la linterna desde la ventana, y el reflejo apenas alcanzó la base del tronco. La silueta parecía estar más arriba que la noche anterior. Me fijé bien, y vi que algo en la figura hacía que contrastara demasiado con el resto. No sé si era el contorno o la forma del cuello, pero parecía que no colgaba de una rama, sino de un punto más alto que no podía ver. Guardé la linterna y dejé que mis ojos se acostumbraran a la luz natural. La silueta seguía ahí, inmóvil ahora. Parpadeé un par de veces y desapareció, como si alguien hubiera jalado la cuerda hacia arriba de golpe. Quise abrir la puerta para revisar afuera, pero algo me detuvo. No fue miedo, sino una especie de tensión incómoda en el estómago, como si mi cuerpo me avisara que no debía moverme. Apagué todo y me quedé escuchando. Lo único que se oía era un zumbido leve, como si viniera de muy lejos. No sabía si era un poste eléctrico o algún animal, pero era constante. Me quedé quieto por varios minutos, tratando de identificarlo. En un punto el zumbido se cortó de golpe, como si alguien hubiera cerrado un interruptor. Volví a la ventana sin prender la luz. La encina seguía en su lugar, pero ya no veía ninguna figura. Sin embargo, algo llamó mi atención. Mi sombra reflejada en el vidrio. La luna estaba detrás de mí, pero la forma de mi sombra era más alargada de lo normal, extendida de una manera que no correspondía con la distancia del vidrio. Me moví ligeramente hacia un lado, y mi sombra tardó un momento en seguirme. Era un desfase mínimo, pero visible. Se me ocurrió levantar el brazo para ver si la sombra lo imitaba. Lo hizo, pero con ese mismo retraso pequeño, como si estuviera copiando el movimiento después de procesarlo. Pensé que tal vez el reflejo del vidrio estaba distorsionando todo, así que me acerqué más. Mi sombra seguía moviéndose con ese tiempo de diferencia. Lo hice varias veces, levantando y bajando la mano. Era siempre igual. No hice ruido porque sentía que algo en el ambiente se había quedado completamente inmóvil, como si el aire estuviera esperando algo. Retrocedí un paso y la sombra tardó 2 segundos completos en reaccionar. Eso sí, ya no podía ser un reflejo. Giré la mirada hacia el potrero, y por unos instantes me pareció que bajo la encina había otra sombra, pero no tenía cuerpo que la generara. Solo estaba ahí, extendida en el suelo, sin dirección clara. Antes de que pudiera fijarme mejor, la sombra se replegó, como si alguien la hubiera recogido hacia adentro de la tierra. Apagué la linterna, dejé el cuarto y me fui a acostar sin mirar hacia la ventana otra vez. A la mañana siguiente noté que el vidrio tenía una marca grasosa justo donde había estado mi mano. Lo limpié y no pensé más en eso. Pero esa noche, a las 3 otra vez, escuché un golpe seco en la puerta principal. No era alguien tocando. Era más como si algo hubiera chocado contra la madera sin intención de entrar. Me acerqué despacio. No abrí. Solo pegué el oído. No escuché pasos, ni respiración, ni nada. Silencio total. Fui a la ventana por costumbre. La encina estaba igual, pero esta vez no había luna. La oscuridad era tan profunda que apenas distinguía la forma del potrero. Aún así, juraría que algo se movía cerca del tronco, como una sombra que se deslizaba por el suelo sin forma definida. Parpadeé varias veces para aclarar la vista, pero mientras lo hacía me di cuenta de algo. La sombra que veía no coincidía con ningún movimiento mío. Yo estaba quieto y esa sombra cambiaba de tamaño como si respirara. Al alejarme del vidrio miré hacia abajo y vi mi propia sombra en el piso de la sala, marcada por la luz tenue de un poste que quedaba lejos. Era una sombra normal al principio, pero cuando levanté ligeramente el pie, mi sombra permaneció pegada al suelo un instante antes de moverse. Bajé el pie más rápido de lo que pensaba. Sentí un escalofrío seco recorrerme la nuca, pero no me moví más. Decidí dormirme en el sillón tomando en cuenta que ya casi amanecía. Cuando desperté, la luz del sol entraba por la ventana y la encina se veía igual que siempre. No había señales de nada. Salí al potrero para ver de cerca el tronco. No encontré marcas ni cuerdas, pero el suelo alrededor estaba extrañamente liso, como si hubiera sido pisado muchas veces durante la noche. No había huellas, solo tierra apretada. Regresé a la casa sin mirar hacia atrás. Ese mismo día me fui de ahí. No regresé a Estación Torres en varios meses. No sé qué era lo que vi, pero desde entonces
Cuando camino de noche bajo la luz de algún foco, siempre reviso de reojo si mi sombra está sincronizada conmigo. A veces tarda un poco en moverse, apenas unos milisegundos, lo suficiente para que se me erice la piel.